Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con los fundamentos de probabilidad. Existen tres enfoques que son los que vamos a estudiar. El primero es la probabilidad objetiva clásica o a priori desarrollada por Laplace. En este caso, no es necesario hacer experimentos, sino hacer cálculos, podemos decirlo de esa manera, considerando un razonamiento lógico y una suposición muy importante. Todos los resultados posibles de un experimento son igualmente probables. A esto le llamamos equiprobabilidad. Esta es una suposición importante. Obviamente habrá casos en los que esto no se cumpla, situaciones que veremos más adelante, pero por lo pronto son los requisitos que deben cumplirse para hablar de una probabilidad objetiva clásica o probabilidad a priori. La probabilidad de un evento lo vamos a calcular con la fórmula que estamos viendo en pantalla, que sería el número de casos favorables al evento A entre el número total de casos posibles. Así que lo podemos representar como A sobre N. Esto sería la probabilidad del evento A. Hicimos un ejercicio en el que teníamos nosotros el lanzamiento de un dado e hicimos también cálculos de este tipo de probabilidad objetiva. Sabemos que el número total de casos posibles son 6 y entonces obtener un número tiene una probabilidad de un sexto. Bien, vuelvo a repetir, justo la aplicación de esta fórmula implica otra vez. Lo decimos que todos los resultados posibles de un experimento son igualmente probables. Ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado aparezca el número 1? Que fue el ejercicio que hicimos el día de ayer. Esta es la fórmula y tal y como ya lo habíamos hecho, encontramos que la probabilidad es de un sexto. El autor de nuestro libro de texto, Triola, recomienda lo siguiente para el redondeo de probabilidades. Use la fracción o decimal exacto o redondee a 3 dígitos significativos. Cuando una probabilidad no sea una fracción simple como un medio o un cuarto, exprésela como decimal para que el número pueda entenderse de mejor manera. Así que podríamos nosotros indicar para ese ejemplo que la probabilidad de obtener el número 1 en el lanzamiento de un dado es igual a 0.167. En segundo lugar tenemos la probabilidad objetiva clásica a posteriori, que también se conoce como probabilidad empírica o frecuentista, desarrollada por Kolmogorov. En este caso, vamos nosotros a considerar la frecuencia de ocurrencia de un evento a partir de la realización de experimentos o la observación de datos empíricos. Este es un enfoque completamente diferente al caso anterior. La fórmula que tenemos aquí es la que nos indica cómo se hace el cálculo. Es decir, la probabilidad del evento A es igual a la frecuencia en la que ocurre este evento entre el número total de experimentos o de observaciones. Aquí hay un aspecto muy importante si se fijan en la fórmula. Y el aspecto importante es que la probabilidad de A implica un límite. Aquí dice cuando n tiende a infinito. Es decir, para poder nosotros encontrar la probabilidad, tenemos que hacer un número muy grande de experimentos u obtener un número muy grande de observaciones. Si yo lanzo un dado 3 o 4 veces, no obtendré la probabilidad de un sexto para cada uno de los números, como fue en el caso anterior, que simplemente por un razonamiento lógico lo pudimos hacer. Aquí tenemos que hacer los experimentos con pocas observaciones, 1 observación, 2 observaciones, 10 observaciones. No sería posible calcular la probabilidad. Tendríamos que hacer el ejercicio muchísimas veces. Este enfoque es especialmente útil cuando se puede repetir un experimento bajo condiciones prácticamente idénticas muchas veces y cuando se desean hacer inferencias sobre poblaciones o procesos a partir de muestras de datos. Muchos métodos de inferencia utilizan la probabilidad a posteriori, como podrán ustedes darse cuenta en su segundo semestre en el curso de métodos estadísticos. Bien, ahora como ejercicio, con este segundo enfoque a posteriori, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado aparezca el número 1? Vamos a nuestra calculadora que permite hacer la simulación. Podemos hacer esto con un dado o también podemos hacerlo de forma computacional o con la calculadora. Como hemos visto en clase, ahí está indicado en rojo las teclas que deben presionar y aparece la pantalla tal y como deben verla en su calculadora.
En la calculadora tenemos una herramienta para simular el lanzamiento de dados. Damos OK y vamos a la opción que dice Dice Roll, es decir, lanzamiento de dados. Si se fijan, en la parte de abajo aparece también la simulación del lanzamiento de una moneda. Bien, después de dar OK, nos dice cuántos dados, vamos a seleccionar uno, y también dice intentos en inglés. Por omisión está el número 5. Más abajo dice mismo resultado. Está desactivado. Mismo resultado es para partir de los mismos números y todos, por ejemplo, en el salón de clases, obtengan los mismos resultados. Pero si lo hacemos completamente aleatorio, queremos entonces que la opción Same Result esté en off o desactivada. Para hacerlo interesante, porque ya habíamos dicho que con pocos intentos no podríamos obtener una probabilidad clara, seleccionamos 250. En este menú observen que nos da como máximo 250 intentos. Así que seleccionamos 250, damos confirmar, ejecutar, siguiendo por favor las teclas que están indicadas arriba de cada pantalla. Y ahora le pedimos que nos dé una tabla de frecuencia relativa. Al dar OK aparece esta tabla. Vemos los números 1, 2, 3, 4. Obviamente pueden dar hacia abajo para ver 5 y 6. Está la frecuencia de cada uno de estos números en la simulación, considerando 250 lanzamientos. Y observamos la frecuencia relativa. Sabemos que el valor de la probabilidad para cada número es de, es de 0.167. Aquí lo que observamos es 0.152 para el número 1, 0.184, 0.176, 0.172. Esto vendría del experimento. Aquí en la calculadora el experimento se está simulando mediante el uso de números aleatorios, entre 1 y 6. ¿De acuerdo? Se seleccionan 250 números aleatorios entre 1 y 6 y se observa la frecuencia relativa de cada uno. Vemos que pues va hacia el 0.167 que sabemos y conocemos. Muy bien, ahí están los demás números y observamos algo semejante. Muy bien, vamos a hacerlo ahora de otra manera. Lanzar el dado 2500 veces. Una simulación como esta pues está fuera del alcance de la calculadora, pero en los programas de cómputo se pueden hacer sin mayor complicación. Por ejemplo, yo hice un programa en Python muy sencillo para este ejercicio. Tenemos los valores de x del 1 al 6 que representa cada posibilidad en el dado, y para los 2500 lanzamientos tenemos la frecuencia y la frecuencia relativa. Observamos que se va pareciendo más al 0.167, pero sin lograr obtenerlo. Habíamos dicho, el número de experimentos debe ser un número muy grande para empezar a ver la probabilidad real. En este caso vemos que se parece al 0.167, pero hay por ahí algunas diferencias. Claro, la suma de las frecuencias debe ser 2500, que es lo que observamos aquí, y la suma, como habíamos dicho antes, de las frecuencias relativas debe ser 1. Es la suma de todas las probabilidades posibles. Al encontrar probabilidades con este método, entonces, obtenemos una aproximación en lugar de un valor exacto. Y esa aproximación va a depender del número de experimentos o de observaciones que nosotros tengamos. Vamos haciéndolo un poquito más extremo. En un programa de cómputo es fácil hacerlo. Y vamos cambiando ahora el número de lanzamientos a 25,000. Y aquí tenemos los resultados. Observamos en la frecuencia relativa, que sea la probabilidad de cada uno de los números del 1 al 6, de obtener el número que se indica. Y vamos viendo que se aproxima cada vez más al 0.167. Así que caemos en la cuenta que entre más observaciones tengamos, entre más experimentos realicemos, el valor será mejor, pero no dejará de ser una aproximación. ¿Y qué pasa si ahora lo hacemos 250,000 veces? Bueno, es un experimento que, si lo hacemos con un dado, definitivamente nos llevaría un buen tiempo. Pero en una simulación de computadora es algo relativamente sencillo. Y ya vemos que obtenemos prácticamente el 0.167 casi en todos los casos. La suma da 1.001, no da el 1 exacto, por cuestiones de redondeo. Esto es normal y no hay ningún problema. Entonces observamos. Entre más experimentos o observaciones tengamos, nuestra aproximación al valor de la probabilidad será cada vez mejor. Y bueno, ya es un caso extremo. Y si lo hacemos
1.200.000 veces, pues aquí están los resultados. Como es un número tan grande, estoy resaltando en color rojo y en verde, me pueden decir, oiga, pero entre 199.093 y 200.703 hay mucha diferencia. Hablamos de que no son números muy cercanos. Sí, pero al hablar de 1.200.000 y calcular las frecuencias relativas, nos damos cuenta que son esencialmente muy parecidas. Y observamos que en todos los números del 1 al 6 tenemos ya prácticamente el 1.167. Entonces la clave de la probabilidad objetiva clásica a posteriori es que el límite de n tiende a infinito. El límite de la probabilidad con n tendiendo a infinito. Esto es muy importante, significa un número grande de experimentos. Esto nos lleva a lo que se conoce como la ley de los grandes números. Cuando un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad por frecuencia relativa de un evento tiende a acercarse a la probabilidad real, que es lo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Aquí es importante hacer una aclaración. Cuando usamos la palabra tiende, significa que se acerca cada vez más al valor de la probabilidad real, pero sin que podamos decir que esa es la probabilidad real. A un número mayor de experimentos, podemos pensar que nuestro resultado, nuestro cálculo de probabilidad, es cada vez mejor, pero eso no significa que tengamos siempre el valor o la probabilidad real. Esta ley refleja una noción sencilla apoyada por el sentido común. Una estimación de la probabilidad basada en solo unos cuantos ensayos, como les decía hace un momento, puede estar equivocada, pero con un número muy grande de ensayos, la estimación tiende a ser mucho más precisa. De ahí la importancia de ir viendo lo que pasaba en el lanzamiento del dado con pocos intentos y con muchos intentos. Sí veíamos una diferencia. ¿Qué es lo que debemos tener en consideración o las precauciones que debemos tomar en cuenta? Bueno, con la ley de los grandes números, debemos pensar que se aplica el comportamiento en un gran número de ensayos y no a casos individuales. Eso es muy importante que no lo olvidemos. El autor Triola, en el libro de texto, pone un ejemplo. A veces los apostadores pierden al suponer que una cadena de pérdidas aumenta las posibilidades de ganar, o que si tienen una racha ganadora, esta puede continuar. En realidad no es así. Si no sabemos nada sobre las probabilidades de diferentes resultados posibles, no debemos suponer que son igualmente probables. En el primer caso, a priori, habíamos considerado que todos los eventos tenían la misma probabilidad. Sin embargo, si no estamos seguros, no debemos dar por hecho que todos los diferentes resultados sean igualmente probables. En un dado sí podemos estar seguros de eso, pero va a haber situaciones en las que no. Por ejemplo, no debemos pensar que por aprobar un examen tenemos mayores probabilidades de pasar el siguiente. La probabilidad real depende de factores como la preparación y obviamente la dificultad del examen. Vayamos ahora a la probabilidad subjetiva desarrollada por Savage. Se refiere a la interpretación personal de la probabilidad, basada en las creencias o el grado de confianza de un individuo acerca de la ocurrencia de un evento. El día de ayer en clase precisamente comentábamos esto de la subjetividad, que tiene que ver cómo las personas interpretan las cosas. Entonces, en algunos casos, la experiencia nos puede dar idea de cómo estimar algunas probabilidades, y esto se le llama probabilidad subjetiva. Así pues, esta probabilidad subjetiva no se deriva de un modelo matemático o de experimentos repetidos como acabamos de ver, sino de una evaluación personal y el conocimiento previo de quien realiza la estimación. Así que diferentes personas podrían asignar diferentes probabilidades a un mismo evento. ¿Cuándo es útil este tipo de probabilidad? Bueno, cuando no es posible o práctico realizar experimentos repetidos para determinar la frecuencia de un evento. No hay suficiente información histórica o no la tenemos, y en estos casos se utiliza el juicio experto para estimar las probabilidades. Esto es válido y se le conoce como probabilidad subjetiva. Y vamos con un ejemplo para que esto nos quede más claro. Una ingeniera agrónoma está evaluando la probabilidad de éxito de una nueva variedad de maíz que es resistente a ciertas plagas. Ella sabe por datos históricos que las variedades convencionales tienen una tasa de éxito del 75% en términos de rendimiento y resistencia a las plagas en su región. Sin embargo, no hay datos empíricos disponibles para la nueva variedad porque aún no se ha plantado en su área.
Basándose en su conocimiento y experiencia, además de la información genética de la planta y su entendimiento de las condiciones agrícolas locales, ella cree que la nueva variedad tiene una probabilidad del 85% de éxito en términos de rendimiento y resistencia a las plagas. Entonces, en este caso, ¿sí?, estamos hablando de una probabilidad subjetiva, porque ella toma en cuenta factores como la similitud del clima y suelo de su región con las regiones donde la nueva variedad ha sido exitosa. Y aquí, claro, la experiencia profesional es importante porque ya puede dar una probabilidad o puede dar una opinión sobre la adaptabilidad de la variedad. El juicio subjetivo puede influir en la decisión de recomendar la siembra de la nueva variedad a gran escala. Entonces, sí, es cierto. Una probabilidad subjetiva también puede ser importante para tomar decisiones. Tenemos aquí un ejercicio que de hecho podemos pensar que el día de ayer en clase ya lo habíamos resuelto, pero lo pongo aquí para reafirmar este punto. Cuando nacen 3 hijos, el espacio muestral de los géneros es, y son las posibilidades que podemos tener. Fíjense que comienza con 3 hombres y termina con 3 mujeres, y en la parte intermedia tenemos diferentes combinaciones de hombres y mujeres. Si los hombres y las mujeres son igualmente probables, en este caso vamos a considerar 50%, 0.5, entonces esos 8 eventos simples son igualmente probables. Suponiendo que los hombres y las mujeres son igualmente probables, encuentre la probabilidad de tener 3 hijos todos del mismo sexo, es decir, o 3 hombres o 3 mujeres. El asunto es muy sencillo, porque nos damos cuenta en el espacio muestral que está en la parte superior y en el que utilicé colores para diferenciar, que son 2 casos, o 3 hombres o 3 mujeres. Y de 8 casos resulta que estos son 2. Por lo tanto, con el método clásico a priori, probabilidad de 3 hijos del mismo sexo es de 2/8, que es 1/4, o 0.25, es decir, el 25% de probabilidad. Este ejercicio, no así tal como está aquí indicado, podemos pensar que ya lo resolvimos ayer en clase. Recuerden que cuando hay un pequeño recuadro significa que hay un ejercicio. Ahora vamos con algo interesante. Encuentre la probabilidad de morir al hacer un salto en paracaídas. Bueno, así nada más, pues no podemos hacer gran cosa, necesitamos información. Y bueno, aquí está. En un año reciente hubo alrededor de 3 millones de saltos en paracaídas y 21 de ellos resultaron en muertes. Utilizando el método de la frecuencia relativa, que ya comentamos hace un momento, bueno, eso se resuelve de la siguiente manera. La probabilidad de muerte por paracaidismo sería entonces igual al número de muertes por paracaidismo entre el número total de saltos, o 21 entre 3 millones, que nos da 0.000007, con más ceros que James Bond. Entonces es un número bastante bajo. Aquí en este caso no se puede usar el método clásico a priori, porque los dos resultados, morir o sobrevivir, no son igualmente probables. El método clásico a priori, el primero que vimos, bueno, es un dado, son 6 posibilidades, la posibilidad de obtener un número es de 1 entre 6. Aquí no podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Porque los resultados, pues decir, la probabilidad de morir y de sobrevivir no son igual. Para hacer uso del método clásico a priori, los eventos deben tener siempre la misma probabilidad. Cuando no, debemos pensar en abordar el problema de otra forma. Entonces es posible estimar una probabilidad subjetiva en ausencia de datos históricos. Vamos hablando ahora de algo que es muy importante, que son los eventos complementarios. El complemento del evento A lo vamos a expresar como una A mayúscula con una barra arriba, un apóstrofo o una pequeña c como supraíndice. De cualquier manera nos representa el complemento. En este curso lo vamos a representar con una barra arriba del número. ¿Y qué es el complemento? Consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con un ejemplo. Ya habíamos nosotros comentado que en un año reciente hubo 3 millones de saltos en paracaídas y 21 de ellos resultaron en una muerte. Determine la probabilidad de no morir al hacer el salto en un paracaídas. Bien, sería entonces 1 menos la probabilidad que ya habíamos obtenido. Y en este caso entonces es un número muy cercano a 1. No es exactamente a 1. Aunque hay una probabilidad remota, existe la probabilidad de que pueda alguien morir en un salto en paracaídas. Pero lo que esto nos indica es que esa probabilidad es sumamente baja. Lo más probable es que no haya muerte.
pero no significa que nadie va a morir nunca por un salto en paracaídas. Bien, hasta aquí el tema. Muchísimas gracias por su atención.